Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un problema sencillo de Proctor modificado, en la cual vamos a determinar la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad por la curva, ¿no?, que vamos a generar entre el contenido de humedad y la densidad seca. Vamos a ir por pasos. Según la pregunta nos dice, con una muestra de suelo que será utilizado para la construcción de un terraplén compactado en capas de 0.20 metros, ¿no?, de 20 centímetros, se realizó un ensayo Proctor modificado método C. Cuando nos hablan del método C Proctor modificado, estamos trabajando con el molde, el volumen del molde de 2124 centímetros cúbicos. Y además dice, mostrando los siguientes datos, nos van a dar datos como el peso de muestra húmeda y el contenido de humedad, ¿no? Tenemos muestra 1, muestra 2, muestra 3 y muestra 4. O sea, tenemos 4 muestras con estos datos y bueno, vamos a determinar la curva Proctor. En este caso ya lo pude determinar y yo voy a explicarlo el paso a paso, ¿no? Y la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad, ¿no? También nos da de dato la densidad relativa del sólido, eh, que es 2.5, y también tenemos que determinar el grado de saturación, que es fórmula, es un porcentaje. Bueno, en este caso voy a borrar. Estos son los datos. Como son 4 muestras, considero de esta manera, ¿no? Muestra 1, eh, muestra 1, 2, 3, 4 y el peso está acá, ¿no? Los pesos están acá y el contenido de humedad también está acá, ¿no? 3.5, 5.5, 8 y 11. Simplemente para determinar la densidad seca, ¿no? Y el contenido de humedad ya lo tenemos. Con estos valores vamos a determinar nuestra curva Proctor, ¿no? Entonces tenemos que hallar la densidad seca. Para determinar la densidad seca tenemos que, en primer lugar, determinar la densidad húmeda. Es fórmula, ¿no? La fórmula de la densidad húmeda es el peso sobre el volumen. Hay que tener mucho cuidado con los datos, a veces nos pueden dar masa o peso. En este caso me están dando peso. La densidad húmeda es el peso sobre el volumen, no es la masa sobre el volumen. Hay que tener mucho cuidado. En caso que nos den masa, ahí sí tenemos que multiplicarlo por 9.81. En este caso no, directamente vamos a aplicar la fórmula. Entonces indiqué que es el peso sobre el volumen para hallar la densidad seca, ¿no? Bueno, en este caso lo podemos hallar fácilmente con la calculadora, ¿no? En caso sea para el examen, ¿no? En la que solamente vamos a usar calculadora. En este caso, por Excel lo estoy determinando mucho más rápido. Bueno, la densidad seca simplemente es fórmula también. Para la densidad seca indiqué que primero hay que determinar la densidad húmeda. La fórmula es la densidad húmeda sobre 1. Bueno, en este caso voy a, para no pueda tener errores. La fórmula es simple, ¿no? Densidad húmeda sobre 1 más el contenido de humedad. Pero el contenido de humedad está en porcentaje, ¿no? Como está en porcentaje voy a dividirlo entre 100. Voy a dividirlo entre 100. Voy a dar... bueno, acá voy a poner mis paréntesis porque... Ya, está bien. Entonces es la densidad húmeda sobre 1 más el contenido de humedad. El contenido de humedad lo estoy viendo entre 100, ¿por qué? Porque está en porcentaje, ¿no? Entonces de esta manera podemos determinar para cada muestra la densidad seca. Y ya podemos hallar, tabulando, en el caso de que sea para un examen, tabulamos, ¿no?, el contenido de humedad en las abscisas y en las ordenadas va a ir la densidad seca, ¿no? Pero obviamente cuando calculamos o tabulamos, mejor dicho, para graficar nuestra curva Proctor, se va a hacer un poco complicado determinar esta curva, ¿no? Lo que es la densidad seca, ¿no? ¿Dónde va? Por ejemplo, si tengo estos dos puntos es un poco difícil, posiblemente podemos asumir que sea más arriba nuestra curva. Entonces para ello tenemos que eh, usar nuestra ecuación cuadrática. La curva Proctor es una parábola, ¿no? Entonces, bueno, se acerca o se asemeja a una parábola. Es por ello que voy a determinar con la ecuación, con una ecuación cuadrática, ¿no? La ecuación cuadrática
nos va a dar los valores para la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. ¿Cómo? Simplemente con mi ecuación cuadrática que yo estoy formulando x, ax al cuadrado más bx más c. Obviamente la matemática básica sabemos eso, ¿no? En este caso eh, voy a considerar hallar a, b y c para poder determinar mi ecuación cuadrática. Tengo que tener los valores de a, de b y de c. Tengo que tener esos tres valores para poder tener mi ecuación cuadrática. Entonces voy a armar ecuaciones, tres ecuaciones para poder determinar estas tres incógnitas, ¿no? Y ya poder tener mi ecuación cuadrática. ¿Cómo hallo mis tres ecuaciones? En este caso yo estaba hallando todas, ¿no? Por ejemplo, solamente colocamos la fórmula de esta manera. Por ejemplo, en y es las ordenadas, ¿no? Y x están las abscisas. Por ejemplo, voy a armar mi primera ecuación. Para la muestra 1, mi ordenada es 1.719, ¿no? Y mi abscisa es 3.5. Pero sería 3.5 al cuadrado multiplicado por a más b por 3.5 más c, ¿no? Entonces, de esta manera puedo hallar mi primera ecuación. Mi segunda ecuación de la misma manera, ¿no? Para mi segunda muestra, el y es 1.765. Entonces es 1.765. Y mi abscisa sería 5.5, ¿no? Elevado al cuadrado multiplicado por b, multiplicado por a, más b por 5.5 y más c, ¿no? En el caso de c no está multiplicado por un x, por eso no considero. Solamente se estaría considerando como 1. Igualito, para todos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ya en el último, que es en el contenido de humedad para el último, es 11, ¿no? 11 al cuadrado multiplicado por a más b por 11 más c va a ser igual a 1.742. Entonces, armamos nuestras ecuaciones. ¿Para qué? ¿Por qué armo mis ecuaciones? Para determinar las incógnitas de a, b y c, ¿no? Obviamente, para calcular tres incógnitas necesito tres ecuaciones. Simplemente me bastaría determinar estos tres puntos. Con tres puntos podría determinar mi parábola, ¿no? Donde va a empezar a bajar, ¿no? Donde es el punto más alto, ¿no? Entonces, de esta manera yo podría hallar el valor máximo, ¿no? En primer lugar tenemos que hallar nuestra ecuación cuadrática, como ya había explicado. Y para ello hemos determinado tres ecuaciones para resolver esas tres incógnitas, ¿no? Que es A, B y C. Entonces, empezamos a resolver esas tres incógnitas, pero yo voy a hacer solamente con los tres mayores, ¿no? Los tres mayores serían 1.765, 1.774, 1.742. Este es el menor. Solamente necesito tres para resolver tres incógnitas, que es A, B y C. Voy a darle en 5. Bueno, de nuevo voy a empezar porque no le expliqué. Simplemente vamos a dar en mode, vamos a dar en 5 y vamos a dar en 2, ¿no? Que son ecuaciones de tres incógnitas, ¿no? De primer grado, ¿no? Bueno, entonces hay que darle en 2. En 2 y ahí vamos a resolver. ¿Cómo vamos a determinar los valores de A, B y C? Este es como, bueno, vamos a resolverlo, ¿eh? Simplemente vamos a copiar los coeficientes, que sería 5.5 al cuadrado, ¿no? 5.5 al cuadrado. Y vamos a darle igual. Para el B va a estar 5.5. 5.5 igual. Y para el C es 1, ¿no? Igual, 1. Y para el D vendría a ser el Y, ¿no? El Y sería 1.765. Y vamos a darle igual. Y ahora nos pide la segunda ecuación. La segunda ecuación está acá, ¿no? La segunda ecuación. Mi segunda ecuación es 8 al cuadrado, que está multiplicado por A, es igual 8 igual 1, ¿no? Y bueno, el resultado, el I es 1.774. Bueno, en la tercera ecuación, 11 al cuadrado, el B 11 y el último es 1.
Y el D es 1.742, ¿no? El Y. 1.742. Y bueno, ya hemos rellenado lo que nos pide, ¿no? Para poder determinar una ecuación de tres incógnitas. Bueno, en este caso tenemos que tener tres ecuaciones para poder resolver, ¿no? Y eso es lo que nos pide la calculadora para poder resolver estas incógnitas. Simplemente hay que darle igual y nos va a dar la primera incógnita, que es el valor de A. El valor de A es 107 sobre 41.250, ¿no? Está en signo negativo. El B vendría a ser 0.038 y el C es 1.63. Bueno, en este caso ya podríamos determinar nuestra ecuación, ya podríamos tener, ¿no?, nuestra ecuación. Y es así como solamente tendríamos que reemplazar, ¿no?, estos valores. El A, ¿cuánto es? Menos, en este caso por 10 a la menos 3 sería menos 0.00259. Acá está, multiplicado por x al cuadrado. Y el B sería 0.03862. 86 multiplicado por x, ¿no? Y más el C. El C es el siguiente valor, que es 1.631. Ya de esta manera hemos determinado nuestra ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el máximo valor de y o de las ordenadas, o en todo caso de la densidad seca para este caso? Simplemente podríamos hallar en primer lugar el valor de x para el máximo valor de y, ¿no?, que sería la densidad seca y el óptimo contenido de humedad. Para hallar ello, tendríamos que hacer una primera derivada de esta ecuación cuadrática. Entonces derivamos, ¿no? Sería menos 0.00259 multiplicado por 2 y va a estar multiplicado por x. Y derivamos acá 0.038, ya se anularía la x. Y como el último valor es una constante, sería 0, ¿no? Bueno, en este caso ya tenemos la primera derivada, ¿no? Y esa primera derivada se va a igualar a 0. Cuando igualamos a 0, vamos a tener el valor de x. Bueno, omitan el valor de y. Vamos a tener el valor de x, solamente pasamos a restar el 0.038 sobre menos 2 por 0.0259 y tendríamos el valor de x óptimo del x, que me va a dar la máxima densidad. Hay el valor de x, que es 7. En este caso me salió 7.452. Y este punto 74.52 vamos a multiplicar en la ecuación cuadrática para tener la máxima densidad seca, ¿no? Bueno, vamos a resolverlo para que vean. Shift clean 3 sería menos 0.00259 por x al cuadrado. X, ¿cuánto es? 7.452, ¿no? Elevado al cuadrado más 0.0386 por 7.452, que es el x, y esto va a ser más 1.631. Y me sale el valor, ¿no? El valor me sale 1.775, ¿no?, que va a ser la máxima densidad seca. Entonces de esta manera podemos obtener el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca, que es el A, ¿no? Y el B simplemente es una fórmula, ¿no? Determina el grado de saturación para la máxima densidad seca. El grado de saturación es una fórmula. El grado de saturación yo lo tengo de esta manera. La cola del gato es igual al gato. Es el grado relativo, pues, ¿no? El gato multiplicado, gato mojado, por el gato mojado. Todo ello, bueno, voy a, para que no tengan problemas, todo ello sobre ¿cómo es el gato? Enano. Para ello, bueno, vamos a tener que determinar el valor de el valor de vamos a tener que determinar, porque los demás son datos ya, ¿no? El grado relativo, la densidad relativa que diga es 2.5, ¿no? 2.5 es la densidad relativa multiplicado por el contenido de humedad. El contenido de humedad óptimo para llegar a la máxima es 7.45. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Bueno, en este caso nos faltaría el E. En primer lugar hay que hallar el E.
El E vamos a hallarlo de la densidad seca. La densidad seca es igual a la densidad relativa multiplicado por la densidad del agua, o el peso específico del agua, sobre 1 más C. Sobre 1 más C. De esta manera vamos a poder determinar el E. En este caso, tendríamos que despejar nada más, ¿no? Nuestra máxima densidad seca. Nuestra máxima densidad seca es 1.775, ¿no? Entonces acá está la máxima densidad seca, va a multiplicar por 1 y va a multiplicar por E. Entonces sería 1.775 más 1.775 por E. Y esto va a ser igual a GS por D, ¿no? Pero GS es 2.5 de este dato, ¿no? Y bueno, la densidad, no, la densidad del agua es 1, pues 1 kilogramo sobre metros cúbicos, ¿no? Entonces, de esta manera nos sale 2.5, porque sería 2.5. Simplemente sería despejar, o sea, restar 1.775 a 2.5 y dividirlo entre 1.775, ¿no? Ahí está, ¿no? Es el valor de 2, del de acá, J38, que es el de acá, el GS por dB sobre menos 1.75 sobre 1.775, ¿no? Entonces, de esta manera podemos obtener el valor de E, ¿no? Que es la relación de vacíos, ¿no? Entonces, ya teniendo el valor de E, que es 0.41 aproximadamente, podemos determinar nuestra saturación, ¿no? Es un porcentaje en sí, ¿no? Y bueno, la saturación sería ¿cuánto? Sería el GS, ¿no? G por S. G ¿cuánto es? 2.5 multiplicado por 1 sobre el E. ¿Cuánto es mi E? 0.41. Aproximadamente me sale en un ratito. En este caso es... no, sobre el contenido de humedad, no sobre la densidad del agua. Que iba multiplicado por el contenido de humedad, que es 7.45. Me sale 45.44% aproximado, ¿no? Entonces, este sería el valor de nuestra saturación, ¿no? Este está en porcentaje. Entonces, este sería nuestro valor de la saturación. Obviamente, como el contenido humedad lo hemos considerado en porcentaje, ya consideramos en porcentaje el, el, la saturación, ¿no? Pero obviamente si se debe dividir entre 100 y ahí recién podemos determinar, ¿no? Y acá colocamos en porcentaje, que es 45 aproximadamente, ¿no? 45%. Entonces de esta manera podemos determinar el grado de saturación para la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca, que nos pedía la pregunta número 2. Bueno, eso es todo, estimados. Espero que les sirva de mucho este problema completo, en la que puedes resolver con tu calculadora, ¿no? O en caso que sea para un informe en Excel.